In court after an admitted killer is caught on camera smiling during his sentence. Miguel Alvarez Flores, seen here waving, both face aggravated kidnapping and murder charges for allegedly killing a teenage girl during a satanic ritual. El 16 de febrero de 2017, dos adolescentes, miembros de la pandilla callejera MS-13, cometieron un acto de violencia extrema contra un joven como parte de un perturbador ritual satánico. Durante la lectura de su condena, su reacción fue inusualmente distinta, pero lo que sucedió después transformó el rumbo de sus vidas para siempre. Aquí te presentamos los 10 miembros de pandillas más jóvenes reaccionando a cadena perpetua. Número 10. Víctor Rodas. Victor Rodas is one of 6 people charged in connection to Raymond Wood's death. The Lynchburg teenager. Prosecutors say Victor Rodas and 4 others staged a drug deal with Raymond Wood in 2017. En apariencia, podría parecer un adolescente inofensivo, pero en realidad, este joven es un criminal endurecido. El 27 de marzo de 2017, ocurrió un trágico incidente en el condado de Bedford, Virginia, donde un adolescente de Lynchburg llamado Raymond Wood perdió la vida. El responsable de este crimen fue Víctor Rodas, presunto miembro de la pandilla MS-13. A primera vista, Rodas no parecía ser alguien capaz de violencia, pero bajo esa fachada demostró ser un individuo peligroso, descrito como un arma de destrucción masiva humanizada, dispuesto a cometer asesinatos sin dudarlo. Desafortunadamente, Raymond Wood se convirtió en una de sus víctimas. Antes del fatídico día del asesinato, Rodas había iniciado contacto con Wood a través de redes sociales, fingiendo vender marihuana. Todo era un truco para atraer a Wood a un lugar apartado donde fue brutalmente asesinado. Cuando Wood llegó, se encontró con Rodas y otros 4 miembros de la pandilla MS-13. Lo obligaron a subir a su automóvil y lo transportaron a otro lugar, donde lo sometieron a un asalto violento, apuñalándolo 27 veces con un cuchillo de 48 centímetros. También hirieron su mano y le cortaron repetidamente la garganta, ignorando despiadadamente sus súplicas de ayuda. Rodas fue eventualmente detenido durante una parada de tráfico de rutina y se descubrió evidencia incriminatoria, incluyendo los zapatos ensangrentados de Wood en la parte trasera de su automóvil. En febrero de 2019, fue condenado a 55 años de prisión, con 35 años por el asesinato, 10 años por el secuestro y 10 años por su participación en la pandilla. Cuando el juez pronunció su sentencia, Rodas parecía relativamente compuesto e imperturbable, lo que podía indicar que la perspectiva de pasar el resto de su vida encarcelado no le preocupaba realmente. Número 9. David Parga. A La Habra gang member was sentenced to 50 years to life in prison today for murdering a college student at a Halloween party back in 2006. El 29 de octubre de 2006, un estudiante de Cal State Fullerton llamado Lelal Washington, de ascendencia afroamericana, asistió a una fiesta de Halloween organizado por la pandilla Westside La Habra con sus amigos. A pesar de que la fiesta fue organizada por esta pandilla, es importante señalar que Washington y algunos otros asistentes no tenían afiliación con pandillas. Durante la fiesta, se desató una disputa y un altercado físico entre 2 mujeres dentro de la casa. Washington y sus amigos fueron invitados a salir de la fiesta. Sin embargo, regresaron cuando la situación pareció haberse calmado, lo cual Anthony Parga interpretó como una falta de respeto hacia su pandilla. Posteriormente, Parga se acercó a Washington, quien estaba parado fuera de la casa y no había estado involucrado en la discusión o el altercado. Trágicamente, Parga le disparó fatalmente a Washington 4 veces con una pistola calibre 22. Después del tiroteo, Parga instruyó a los amigos de Washington para que lo llevaran lejos de la casa y les advirtió de que no contactaran al 911. En cambio, llevaron a Washington a la estación de policía cercana, que estaba a solo unas cuadras. Fue trasladado a un hospital, pero lamentablemente falleció debido a una hemorragia interna. David Parga fue arrestado, ya que su ADN se encontró en una vaina de la bala en la escena del tiroteo. Además, un testigo declaró que había ayudado a deshacerse de la ropa manchada de sangre de Parga. Es importante destacar que Lelal Washington estaba cursando una doble especialización en administración de empresas y contabilidad, y solo le faltaba un semestre para graduarse en el momento de su trágica muerte. 8 años después del incidente, Parga fue juzgado por el asesinato de Washington. Tomó la imprudente decisión de representarse a sí mismo en el juicio, lo que jugó en su contra. El juez, antes de dictar la sentencia, describió las acciones de Parga como un asesinato sin sentido y extremadamente insensato de un hombre con un futuro prometedor. Después de que se anunciara la sentencia, Parga se dirigió específicamente a la madre de Washington, ya que creía que ella no le guardaba rencor, a diferencia del resto de la familia. Número 8. Brandon Spencer. Spencer mostró su frustración cuando el juez le impuso una sentencia de 40 años a cadena perpetua por un tiroteo relacionado con pandillas, pero su reacción adquiere otro sentido al conocer la verdadera historia detrás del supuesto crimen que cometió.
En octubre de 2012, Spencer, de 18 años, y su novia Jennifer Moore compraron entradas para una fiesta de Halloween en Hollywood, pero en su camino se enteraron de un tiroteo que había cobrado 3 vidas. Y es que decidieron ir a otra fiesta en la Universidad del Sur de California. Al llegar se encontraron con una multitud esperando entrar al salón de baile en el centro del campus. De repente se escucharon disparos. Había un par de cuerpos en el suelo mientras todos los demás intentaban salir del área abarrotada. La policía cercana intentó controlar la situación y en el proceso detuvieron a Spencer como el tirador. Una de las víctimas del tiroteo, Geno Hall, era conocido opositor de Spencer. Era un destacado jugador de fútbol americano y también miembro de la pandilla Crips en Estados Unidos. Era conocido por involucrarse en discusiones acaloradas con Spencer en Twitter. Spencer, por otro lado, fue identificado como un miembro de la pandilla Bloods. Spencer era realmente el tirador, pero disparó a Geno Hall en represalia por un ataque que Hall le había hecho un año antes en otra fiesta en su vecindario. Posteriormente, otros 3 asistentes de la fiesta resultaron heridos y Spencer fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato en primer grado. Sabemos que recibió una sentencia de 40 años. ¿Realmente la merecía? Circulaban afirmaciones en internet de que Spencer no era el tirador. Era conocido como un buen chico que ni siquiera mataba una mosca, y mucho menos usaría un arma. Aunque tenía afiliaciones con los Bloods, eso no le quitaba el hecho de que era un buen joven que trabajaba como guardia de seguridad para alimentarse. Tristemente, todo esto no impidió que el jurado le encontrara culpable. Cuando el juez Edmund W. Clark Jr. dictó la sentencia de 40 años a cadena perpetua, la cara de Spencer se torció en un gesto de tristeza. Se podría ver el dolor en su expresión. Sentado con sus manos esposadas detrás de la espalda, golpeó su frente 2 veces contra la mesa, luego gritó: "Lo siento por lo sucedido, su señoría. No me puede mandar a cadena perpetua". Miembros del público argumentan que la sentencia fue demasiado severa, considerando que no hubo víctimas mortales, pero en realidad a Spencer se le impuso la sentencia mínima. Fue condenado por actividades de pandillas, después de que su teléfono móvil revelara fotos de él haciendo señas de los Bloods, mostrando un tatuaje de la pandilla y sosteniendo un arma. El juez desestimó estos cargos, así es que aunque la sentencia pudo parecer dura, fue justa. Si se comporta adecuadamente en prisión, podría salir en un par de años. Número 7. Danto Wright. I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon, I love my family. Estas fueron las palabras sin remordimiento de Danto Wright durante su condena por un castigo de asesinato. 3 p.m. 4 de octubre de 2016, un trabajador de mantenimiento en un complejo de apartamentos en Michigan estaba trabajando dentro del edificio. En algún momento ese día salió al exterior y encontró a un joven inconsciente en el suelo. Corrió hacia el cuerpo y rápidamente notó un charco de sangre rodeado del cuerpo, con una herida de bala justo en medio de su frente. Era evidente que este joven había sido asesinado, pero ¿quién era? La víctima era Jordan Clee, de 18 años. Jordan vivía con su madre Karen en Ann Arbor, Michigan. Tenía planes de ir a la universidad en la Universidad de Michigan y también de unirse a su equipo de fútbol americano. Desafortunadamente, Jordan ni siquiera llegó a su graduación de la secundaria. La policía interrogó al trabajador de mantenimiento y a otros 2 empleados, pero todos afirmaron no haber visto nada. Sin embargo, 3 personas reportaron haber escuchado un sonido fuerte que podría haber sido un disparo aproximadamente 1 hora antes de que se encontrara el cuerpo sin vida de Jordan. La familia fue informada inmediatamente. Estaban confundidos, ya que Jordan se suponía que debía haber estado en la escuela ese día. Nunca habían escuchado hablar del complejo de departamentos donde Jordan fue asesinado. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Danto Wright y otros 2 adolescentes identificados simplemente como Ellison y Gracie son miembros de una pandilla que operan en Michigan. Se encontraron con Jordan en un camino antes de intentar robarle su ropa y zapatos. Pero cuando las cosas se complicaron, Wright sacó un arma y le disparó a Jordan en la cabeza. Una cosa llevó a otra y las autoridades detuvieron a los 3 adolescentes conectados con el asesinato. Wright renunció a su derecho de juicio después de declararse culpable de robo a mano armada, conspiración para cometer robo a mano armada, delito con arma de fuego y asesinato en segundo grado. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y se esperaba que recibiera la sentencia mínima por cada cargo. Casi arruina este acuerdo al sonreír en la corte mientras se leía el discurso de la madre de Jordan. El juez estaba tan enojado por la falta de remordimiento de Wright e incluso preguntó a los fiscales si considerarían llevarlo a juicio para enfrentar un castigo más severo si era declarado culpable. I'm very tempted to just say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. Por suerte, la familia de Clee no quiso seguir adelante con su juicio, dejando a Danto Wright con una sentencia de 25 a 52 años y una sonrisa tímida en su rostro. Número 6. Lil Tony y Smack. Criminal career started at age 15, and he would not have stopped. With life in prison now.
Dos jóvenes miembros de la pandilla A-Train Gangsta Crips cometieron un crimen tan atroz que tuvo un impacto significativo en todo el estado de Carolina del Norte. Y no me malinterpreten, no estoy tratando de usar amarillismo. Hizo titulares porque uno de los perpetradores, Antonio Nathaniel Davenport Jr., conocido como Lil Tony, era un rapero bien conocido en el estado. En su música, Lil Tony glorificaba las actividades de su pandilla y representaba escenas gráficas en sus videos musicales. Tanto Lil Tony como sus asociados también estaban involucrados en el tráfico de drogas, fraude bancario e intimidación a los locales de su comunidad. Sus actividades criminales los alcanzaron cuando cometieron el devastador asesinato que llevó a Lil Tony a ser encarcelado. El 14 de agosto de 2019, miembros de una pandilla rival asaltaron a Lil Tony en una calle de Durham y procedieron a publicar un video del asalto en línea, burlándose de él y su pandilla. Esto dañó su reputación y buscaron venganza. Lil Tony conspiró con un compañero miembro de los A-Train Gangsta Crips, Derek Dixon, conocido como Smack, y algunos otros miembros para llevar a cabo un tiroteo desde un vehículo contra aquellos que lo habían atacado. Después de involucrarse en una disputa en línea con sus rivales, Lil Tony, Smack y sus rivales asociados condujeron a una ubicación en el norte de Durham. Lil Tony tenía una pistola de 9 milímetros y Smack una de calibre 40. Se posicionaron en una camioneta esperando el momento adecuado para llevar a cabo el tiroteo. Al mismo tiempo, Zion estaba en el coche de su tía con otros 4 niños yendo a comprar raspados. Trágicamente, cuando Lil Tony y Smack ejecutaron su plan, identificaron erróneamente el coche de la tía de Zion como perteneciente a un miembro de una pandilla rival. Dispararon 22 veces al coche, matando trágicamente a Zion, hiriendo a sus primos. Lo particularmente asombroso de esta historia es que Lil Tony llevaba un monitor de tobillo debido a un cargo pendiente de violencia doméstica. Es difícil creer lo imprudente que fue cometer un asesinato mientras llevaba tal dispositivo. Los datos de su monitor de tobillo lo ubicaron en la escena del crimen y en la casa de Smack justo minutos antes del asesinato. Una cámara de vigilancia en la escuela secundaria también grabó el Honda de Lil Tony siguiendo la camioneta en la que estaba Zion. Era evidente de que estos dos estaban involucrados en el crimen y fueron arrestados unos días después. El 11 de mayo de 2021, Smack se declaró culpable de los cargos en su contra, mientras que Lil Tony fue declarado culpable del asesinato por un jurado. Durante el proceso judicial, Smack parecía arrepentido por sus acciones, pero Lil Tony, por otro lado, parecía indiferente. En la audiencia incluso escupió a un trabajador y tuvo que ser retirado de la sala del tribunal. Ambos recibieron condenas a cadena perpetua. Número 5. Carpio Brothers. Anthony and Michael Carpio sat expressionless in court today. Al igual que hemos estado presenciando con otros criminales, los hermanos Carpio, quienes eran miembros de una pandilla, mostraron indiferencia cuando el juez les impuso una sentencia de cadena perpetua por su participación en el brutal asesinato de Kevin Orellana. El 24 de abril de 2013 se desarrolló un trágico incidente fuera de la escuela secundaria Cleveland. Orellana tuvo un altercado con Michael Steven Carpio y Anthony Carpio, popularmente conocidos como los hermanos Carpio, mientras jugaba handball. Los hermanos intentaron intimidarlo, pero él valientemente se mantuvo firme. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos le pegó en la cara, mientras el otro le apuñalaba repetidamente con una navaja. Los testigos vieron a los atacantes huir en una minivan conducida por una joven mujer. En el curso de la investigación del asesinato, la policía utilizó las redes sociales y otros métodos para identificar a la conductora de la huida, llamada Michelle Pineda. Aunque se sospecha que estaba afiliada a la pandilla con los hermanos Carpio, no había suficiente evidencia para establecer firmemente su participación. Los hermanos Carpio fueron condenados y recibieron una sentencia de 15 años a cadena perpetua por un cargo de asesinato. Por otro lado, Michelle Pineda recibió una sentencia de 2 años en la cárcel del condado después de declararse no culpable de un cargo de delito grave como cómplice. Durante la sentencia, los hermanos Carpio, los padres de Orellana, transmitieron sus desgarradores sentimientos. Como padres teníamos planes de bailar en su boda, celebrar sus promociones y esperar la posibilidad de nieto. Nunca imaginamos que tendríamos que planificar su funeral. Estas palabras parecieron no tener impacto en los hermanos Carpio y, al igual que muchos otros, los padres de Orellana esperan que pasen el resto de sus vidas confinados tras las rejas. Número 4. Martise Fuller. The court orders that on count 1 you are sentenced to life in prison without eligibility for extended supervision. La reacción de Martise Fuller al ser condenado a cadena perpetua por el brutal asesinato de su exnovia en la secundaria fue de indiferencia y falta de remordimiento, pero lo más impactante de todo fue la razón por la que cometió el crimen. La novia en cuestión, Kylie Huga, vivía con sus padres en su casa en Kenosha, Wisconsin. Era una conocida animadora y estudiante de honor en la escuela secundaria Bradford
con planes de asistir a la universidad y algún día seguir una carrera en el campo médico. Por otro lado, Fuller en ese momento solo tenía 15 años, asistía a la misma escuela y era mariscal de campo en el equipo de fútbol americano. Y como en casi todas las historias de romance de secundaria, estos dos comenzaron a salir juntos, pero solo era una receta para el desastre. Se volvió controlador de Kylie y las cosas rápidamente se volvieron violentas. La agredió en múltiples ocasiones, tanto sexual como físicamente. En ese momento, llevaban saliendo solo unos 10 meses, pero Kylie no podría soportarlo más y decidió terminar su pequeña relación romántica, pero lo peor estaba a punto de comenzar. Martise Fuller empezó a acosar a Kylie en el trabajo y en la escuela, y a pesar de sus súplicas para que se alejara, solo empeoró. Sin otra opción, Kylie informó a las autoridades escolares y Fuller terminó siendo expulsado. En ese punto, Fuller perdió completamente la cabeza. Perdió su educación, perdió al supuesto amor de su vida y fue visto como perdedor en redes sociales. Sintió que ya no tenía nada que perder, así es que comenzó a planear el asesinato de Kylie. El 9 de mayo de 2019, Kylie y su madre de 39 años, Stephanie Huga, estaban en casa. Kylie acababa de comenzar a sentirse segura nuevamente después de meses de acoso y acecho por parte de Fuller. Estaba en su habitación escuchando música y su madre hacía las tareas del hogar. Fuller, por otro lado, había conspirado con un amigo para que lo dejara a 10 cuadras de su casa mientras él iba en su bicicleta y llegaba a su Porsche. Luego se metió a la casa a través del garage y fue directamente a su habitación. Tan pronto como entró, sacó su arma y le disparó brutalmente 5 veces. Todo lo que escuchó la madre de Kylie fue un fuerte grito de su hija, seguido de disparos. Corrió a ver qué pasaba, pero encontró a Fuller de pie en la puerta, con un arma apuntándole. Ella le rogó que no disparara, pero lo hizo, disparando tiros que le hirieron en el brazo mientras se apresuraba a encerrarse en su armario. Una vez que pudo, llamó al 911 mientras Fuller huía de la escena. A las 3 p.m. de ese día, Fuller se entregó reportando el crimen a su primo, quien era un abogado federal. Fue arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado, intento de homicidio intencional en primer grado y robo agravado con un arma peligrosa. Kylie fue declarada muerta en la escena, mientras que su madre solo sobrevivió por un milagro y algunas donaciones de personas para pagar la factura médica. Durante su sentencia, Fuller no mostró ninguna emoción e incluso parecía somnoliento. Pero más tarde ese año, Martise fue declarado culpable y fue juzgado como adulto. A la edad de solo 17 años, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero, mostrando su falta de remordimiento, el juez a cargo del caso se había obligado a decir lo siguiente. You have not shown any attempts to acknowledge your wrong or express remorse in your actions. You are a very dangerous and a damaged human being. Número 3. Miguel Álvarez Flores y Diego Hernández Rivera. Houston police providing an update on 2 young men accused of murdering a teenager as part of a satanic ritual. El 16 de febrero de 2017, 2 adolescentes miembros de la pandilla callejera MS-13 cometieron un acto de violencia extrema contra otra joven como parte de un perturbador ritual. Génesis Cornejo Álvaro nació y creció en la ciudad de Nueva York y su familia se había mudado recientemente a Houston. Miguel y Diego eran inmigrantes ilegales a Estados Unidos y también eran miembros de la peligrosa pandilla callejera MS-13. Un mes antes de cometer el crimen, una chica cuyo nombre ha sido ocultado por motivos de seguridad afirma haber sido testigo de toda la tragedia que sobrevino a Génesis antes de su muerte. Según esta chica, conoció a 2 hombres de El Salvador en un apartamento en Glenmont, en el suroeste de Houston. Iban caminando a la escuela, pero inmediatamente estos hombres la vieron, la secuestraron y la llevaron a un apartamento en Glenmont, donde fue agredida sexualmente durante 4 días seguidos. Una vez terminaron, la trasladaron a otro complejo de departamentos con unos 6 miembros de pandilla MS-13 y un grupo de otras jóvenes secuestradas, una de las cuales era Génesis Cornejo Álvaro. Estos mafiosos obligaron a las niñas a ingerir grandes volúmenes de drogas y alcohol, manteniéndolas intoxicadas todo el tiempo. Después de unos 14 días de tortura espantosa, estos gángsteres sacaron su santuario para hacer un sacrificio al diablo. Pero a su vez, Génesis condenó sus creencias con ira. Esto desencadenó a todos y cada uno de ellos, y cuando Álvarez Flores, uno de los hombres finalmente acusados por su asesinato, intentó ofrecer un cigarrillo encendido a una estatua satánica como ofrenda, el líder del grupo MS-13, identificado como diabólico, dijo al pandillero que la bestia no quería ofrenda material, quería un alma.
Cuando la adolescente despertó la mañana siguiente, Genesis ya no estaba. Había sido llevada a una acera donde fue asesinada, recibiendo disparos en la cabeza y en el pecho. La policía encontró su cuerpo el mismo día, pero fue identificada por su familia casi un mes después. La chica que presenció toda la tragedia logró escapar y finalmente llevó a la policía al apartamento donde había sido retenida. Los dos victimarios en cuestión fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado, pero no terminó ahí. Durante la lectura de cargos, ambos saludaron y sonrieron a las cámaras como si fuera algún tipo de comercial de televisión. Mira solo cómo sonríen. Pero esa ridícula sonrisa desapareció de sus rostros después de que ambos fueran condenados a 40 años de prisión, con Hernández recibiendo 12 años adicionales por asalto agravado con un arma mortal. Número 2. Lee Ríos. Febrero de 2018, dos miembros de una pandilla latina en Texas fueron declarados culpables de asesinato en 2015 de un hombre en la zona metropolitana de Atlanta. Al igual que la mayoría de las historias que hemos cubierto hasta ahora en este video, este fue otro caso de un asesinato sin sentido y absurdo. El 1 de mayo de 2017 comenzó todo cuando Vicente Cruz, un residente de 44 años de Austell, desapareció misteriosamente tras una reunión acordada para tratar sobre su automóvil. La noticia de su paradero desconocido se difundió el 1 de mayo de dicho año. El 22 de mayo de 2015, las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de Cruz escondido en unos arbustos. En ese momento todos querían saber qué ha sucedido al señor Cruz. Después de meses de intensa investigación, el FBI reveló que un hombre llamado Gilbert George Moran tenía conexión con la muerte de Cruz. También descubrieron que otro hombre, Lee Ríos, también estaba implicado en el caso de asesinato. Pero lo que diferencia a Lee de Gilbert era el hecho de que era en realidad el líder de una pequeña pandilla callejera latina. Fue entonces cuando Ríos reveló que su encuentro y eventual asesinato de Cruz se debió a un trato de drogas que salió mal. Cruz había llevado a una amiga, pero luego le pidió que se fuera, explicando que el posible comprador, que era Lee Ríos, necesitaría un tiempo para inspeccionar el camión. Le aseguró que se contactaría con ella después, o esa llamada nunca llegó. El vehículo desaparecido finalmente se encontró abandonado en el estacionamiento de un motel con el inquietante hallazgo de sangre en su interior, la sangre de Cruz. Ríos se negó a revelar la información de lo que sucedió ese día y por qué exactamente mató a Cruz. Pero una cosa es segura, pasaría el resto de su vida tras las rejas. Durante su sentencia, mantuvo una expresión seria sin mostrar signos de emoción. Después de que se leyera su sentencia, cooperó con los agentes saliendo de la sala del tribunal y nunca volvería a ver la luz del día. Número 1. Shondell Jackson y Derek J. Thomas. A violent outburst in a Milwaukee courtroom as a man fights with deputies following a life sentence. Septiembre de 2009, un estudiante de cine de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, llamado Nathan Potter, se encontró en la peor situación imaginable. Todo comenzó una fatídica noche cuando Potter caminaba hacia su apartamento en la calle de Dousman, en el área de Green Bay, Wisconsin. Se encontró con un joven llamado Derek J. Thomas y su cómplice Shondell Jackson, que se acercaron desde el otro lado de la calle. En un rápido giro de acontecimientos, Derek se lanzó hacia Potter en un intento de robarle, pero Potter no tenía nada de valor esa noche. Sin nada que robar, Jackson sacó una pistola de calibre 45 y disparó a Potter, inocente, en la cabeza. Por más increíble que suene, la historia completa es mucho más complicada. Thomas, quien actuaba como vigía para Jackson durante el incidente, le dijo a la policía que él y Jackson se habían encontrado el día anterior con la intención de robar a las personas, ya que Jackson necesitaba dinero y tenía un arma en su posesión. Mientras vigilaban una taberna en la calle Dousman, vieron a Nathaniel alrededor de la 1 a.m. y los eventos subsecuentes se desarrollaron. Después del crimen, huyeron a la residencia de Thomas en la calle Ann Pierce, donde pasaron su tiempo jugando videojuegos y actuando como si no hubieran matado a un ser humano solo unas horas antes. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de Nathan se había esparcido por las zonas y ambos adolescentes intentaron huir de la ciudad. Pero una cosa llevó a otra y fueron detenidos. Pero aquí está la parte loca. En un incidente separado, Jackson había sido acusado previamente de un tiroteo no mortal en el área de Halton Street el mismo día que disparó y mató a Nathan Potter. Estaba relacionado con una disputa y fue acusado de poner en peligro la seguridad de segundo grado con una pena de hasta 10 años de prisión. Agregar un nuevo cargo de asesinato significaba que las probabilidades de que Jackson pasara el resto de su vida tras las rejas eran muy altas. Durante su sentencia, se pudo ver al duro Jackson luchando contra los agentes mientras su familia gritaba y lloraba de fondo. La madre de Nathan Potter, Denise Potter, expresó su alivio al escuchar sobre la detención de Derek J. Thomas y Jackson.
disipó cualquier duda sobre el motivo, afirmando que Nathan era una buena persona que había entregado sus pertenencias de buena gana, hubieran pedido. Pero esa noche no tenía dinero y estos chicos no tenían razón para matarlo. Esto sirvió como un recordatorio constante de que a veces, por ninguna razón aparente, las buenas personas sufren daños inimaginables.